Hay un periodista que hizo una buena nota, sí, Tiempo Argentino, Alejandro Pairone, que va a hablar sobre el tema y ya lo saludamos. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rusi te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto, viejo. Alejandro, Río Negro cede a Mekorot, o a Mekorot se dice así, creo que sí, una firma israelí, toda la información hídrica y geológica de la provincia, y esto creo yo que fue a partir de un convenio que se firmó con la gobernación. ¿Es así esto? Sí, digamos, yo no pondría el acento en que se trata de una empresa israelí, sino que es una empresa estatal propiedad de un Estado extranjero. Ajá. Yo creo que lo principal es eso, la procedencia, no importa si sería Indonesia, italiana o paraguaya, digamos. Mm. Creo que el Estado debe preservar para sí la propiedad de la información estratégica del propio Estado, sea nacional o provincial, y lo que está haciendo en este caso la provincia de Río Negro es cederla. ¿En qué contexto? Digo, un poco de ley en la comunicación, por eso tal vez va a salir medio dificultosa. Hasta ahí vamos bien, Eh, vamos bien. ¿En qué? Dale. Eh, Esto sucede en el marco de un acuerdo firmado por el Consejo Federal de Inversiones con el Estado de Israel y la empresa Mekorot mm, el año pasado, y al que la provincia adhiere y suma sus particularidades en febrero de 2023. mm, El contrato firmaron otras 11 provincias también, no solamente Río Negro. Lo que pasa es que los convenios son secretos y logramos tener acceso al de Río Negro. Hay que ver los otros 11 si dicen lo mismo. Todo indica que sí. El contrato tiene dos partes: sí. las cláusulas contractuales y un paquete de anexos en donde se especifican los objetivos, los plazos de entrega de los informes, el plan de trabajo, digamos, lo instrumental. Mm, Lo delicado está en las cláusulas contractuales, tiene algunos puntos que son significativamente objetables. mm, Uno de los puntos que en la provincia de Río Negro, me refiero específicamente a este porque es el contrato que podemos verificar, ¿no? sí, La provincia cede toda la propiedad intelectual de la información que se obtenga de los trabajos de Mecolot. bien. O sea, Mecorot va a hacer una observación, un estudio, un análisis profundo, un plan de desarrollo sobre todos los recursos hídricos de la provincia de Río Negro y va a ser la propietaria de la información devenida de esos estudios, y Río Negro solo va a ser propietaria de la información devenida de los informes que le entregue Mecorot. A ver, y esa logística, ¿cuál es el beneficio para la provincia, o sea, para Argentina, y cuál es el beneficio para la firma, para la empresa? La verdad, el beneficio para la empresa, yo imagino que junto con los otros 11 provincias que firmaron convenios similares, a una empresa especializada justamente en trabajos con recursos hídricos, le da una información invalorable sobre como decirlo, un mapeo hídrico y geológico de casi toda la cordillera argentina. Claro. Porque para hacer los estudios de agua, estudiar las aguas de superficie, las aguas subterráneas, los acuíferos, las napas, etcétera, necesita tener acceso y desarrollar la información geológica también. Mm, Cuando mirás todas las provincias que firmaron estos convenios, son todas las cordilleranas: Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, no, Jujuy, salvo Formosa, que no es cordillerana, Santiago del Estero y Santa Fe. El grueso, todas las cordilleranas. La información ujú. en propiedad de esta empresa multinacional, que tiene también trabajos en Chile y en otros países de América y África, creo que le da una propiedad importante. Para la provincia sí tiene un beneficio. No creo que tenga beneficio en ceder la información. Ujú. Sí tiene beneficio en el plan de trabajo y en el trabajo de consultoría que le hace Mecorot. Digamos, el objetivo
es hacer un análisis de todos los recursos disponibles, de todos los prejuicios que puede tener la provincia en el proceso de cambio climático que estamos sufriendo, hacer un valor económico del agua, construye una autoridad de aplicación, diseñará una planta de desalinización de agua en la costa atlántica, diseñar un plan maestro de todos los recursos para el saneamiento. Digo, todo lo que propone como si fuera un contrato en sí mismo es altamente favorable. Lo que ocurre es que eso sería si solo miro los anexos del plan de trabajo. Cuando miro las cláusulas contractuales, me empiezo a preguntar, ¿por qué si esto es al parecer positivo, tiene cláusulas de confidencialidad, violan la Constitución Nacional y la Constitución Provincial de Río Negro? Por ejemplo, ¿por qué la provincia de Río Negro le garantiza a la empresa inmunidad legal absoluta por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar su trabajo, y se lo da a la empresa, a los directivos y a los trabajadores de la empresa? ¿Por qué la provincia asume los costos? Claro. ¿Por qué se somete al arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, pero no en la sede de la Cámara de Comercio Internacional? Es un organismo empresario que se dedica a brindar protección a las multinacionales. ¿Por qué no en la sede del arbitraje, en la sede de la Cámara de Comercio Internacional, que es en París, sino que se somete la Argentina a un arbitraje a la sede de Londres bajo las leyes de Inglaterra? O sea, otra vez sopa. Claro, ves que las cláusulas son medias feas, que son necesarias. ¿Qué es la confidencialidad? Eso es lo que no queda del todo claro. Porque, Alejandro, insisto, si vos me decís, los anexos son buenos. Si vos me decís que no es la única provincia, que son todas las provincias cordilleranas, quiere decir que esta idea no es responsable la gobernadora, o sea, tiene menos responsabilidad, pero fue iniciado por alguien del gobierno nacional o alguien de características nacionales. ¿Quién fue? Ahí hay un proceso bastante largo. No exculpa a la gobernadora. Hay 12 provincias que firmaron y 12 provincias que no. La provincia podía decidir no firmar y recurrir a técnicos y especialistas de las universidades del Comahue, de la de Río Negro y las de la Patagonia. Sí. Como son los técnicos e ingenieros argentinos que diseñaron hace 70 años todo el plan de riesgo de la cuenca del río Limay, que le permitieron crear la mayor, con zonas de riego artificial, la mayor zona frutícola de la Argentina, como es el Alto Valle. Todas las manzanas y peras que comemos en la Argentina provienen de ahí. O sea que conocimientos argentinos hay. Eso no es culpa a la gobernadora, porque podía decidir no firmar. Ahora, lo que hay es un proceso que viene de larga data, que viene un trabajo que ya se discute en el Consejo Federal de Inversiones. El Consejo Federal de Inversiones es un organismo que nuclea a las provincias, donde gestionan créditos internacionales para desarrollar obras de infraestructura con repago de largo plazo. Es un organismo muy interesante que funciona muy bien, que tiene financiamiento propio, financiamiento internacional, financiamiento del Estado Nacional, y hace rato que una sus áreas de investigación y trabajo es en los recursos hídricos de la Argentina, sobre todo cuando ya estamos padeciendo las consecuencias severas del cambio climático, las grandes sequías, las grandes inundaciones. El agua es todo un tema. Entonces ahí hubo todo un desarrollo, un trabajo que en fines del año 2022, desconozco por qué razón, lo desconozco, termina en un acuerdo o en un convenio con el Estado de Israel y la empresa Mekorot. En noviembre, si no estoy equivocado, capaz que fue octubre y le pise un mes, el Ministerio del Interior, o sea, el ministro del Interior, que era Guado de Pedro, el Consejo Federal, los directivos del Consejo Federal de Inversiones y gobernadores de 11 provincias estuvieron una semana en Israel viendo las plantas y los tratamientos hídricos, las plantas de saneamiento, las plantas de desalinización, realizándose de todo el complejo Mekorot, que verdaderamente es muy bueno. Después vemos la naturaleza política de Mekorot, pero en su especialidad técnica, Mekorot es de primera línea. Entonces deciden hacer un acuerdo. Con Mekorot
para que brinde asesoramiento a las provincias, porque va vía el Consejo Federal de Inversiones, no lo firma el gobierno nacional. Claro. Entonces, el Consejo Federal de Inversiones reflota un viejo acuerdo, un tratado de diciembre de 1982 entre la última dictadura y el Estado de Israel. Bajo ese paraguas firma un convenio de consultoría y asesoramiento de Mecorot, que envía un equipo técnico que hace los acuerdos con las provincias. Lo sorprendente del caso es, por ejemplo, que todo el equipo israelí, o todo el equipo de Mecorot, digamos, no quiero enfatizar la nacionalidad porque hoy, con el genocidio en la Franja de Gaza y todo, está siendo muy, muy delicado, digamos. Estamos ¿Mecorot con la no es la empresa empresa Mecorot. que le cortó el agua a Gaza? Sí, claro, Mecorot es un instrumento del Estado de Israel en el genocidio que está cometiendo en la Franja de Gaza. Eso no hay ninguna duda. Lo ha sido desde hace mucho tiempo sobre el río Jordán, digo. Entonces, esto le da una característica a esa empresa. Pero sería embarrar mucho si al mismo tiempo la metemos en esta discusión. Me parece que el problema, como decía Arturo Jaureche, no es el gringo que nos compra, sino el criollo que nos vende. ¿Y quién es el O sea, criollo que nos vende? y los que firmaron ese convenio en primera instancia. Eh, ese es el punto. En algún momento hacen ese acuerdo y se llega al convenio que hizo el Consejo Federal de Inversiones con Mecorot, y en ese convenio marco, que son las cláusulas contractuales, después hay un añadido específico de cada provincia, las singularidades del trabajo de consultoría que debe realizar Mecorot. No es lo mismo el trabajo que tiene que hacer en Mendoza, por ejemplo, que el que tiene que hacer en Río Negro. En Mendoza no va a haber una planta de desalinización de agua de mar, en Río Negro sí. Digamos, los problemas de la sequía de Santiago del Estero no van a ser los mismos que la hiperabundancia de agua en el Neuquén. Son naturalezas muy, muy diferentes en cada caso. Pero hay un convenio marco contractual que es similar a todos. Entonces, y ahí es el que aceptan cada uno de los gobernadores y gobernadoras que desde febrero de 2023 firmaron. Porque no firmaron todos al mismo tiempo. Hubo una primer tanda entre la que estaba Río Negro, que firmó en febrero de 2023, hubo otros a finales de 2023 y una última tanda que se firmó en primero el 2 o el 3, no me acuerdo bien, de memoria no lo tengo, de abril de 2024, y del que surge un fenómeno muy interesante. Insisto, con la cláusula de confidencialidad que impone el contrato. Son muy estrictas, incluso tienen un punto en donde están obligados a avisarse mutuamente la provincia y la empresa si hay una exigencia judicial que le obligue a difundir el contrato, para poder anticiparte y recurrir a recursos de amparo o a decretos para impedir la divulgación del contrato. Es así. Esto lo verificamos en el caso del Chubut. El gobernador neoliberal Ignacio Torres, alias Nacho, firmó los primeros días de abril. A mediados de abril, la legislatura por amplia mayoría de la provincia del Chubut, le pide al gobernador que haga público los términos de ese contrato. Y el gobernador no se niega. Lo que hace es negar la existencia del contrato que había firmado unos días antes. Perdón. La respuesta oficial del gobierno de Chubut a la legislatura es mentirle. Le dice que no existe tal contrato con Mecorot. Y dibuja una respuesta, y ellos hicieron un contrato de asesoramiento con el Consejo Federal de Inversiones. Hasta ese punto lleva el nivel de secretismo. Entonces, frente a eso, es justificado empezar a preguntarse qué es lo que está sucediendo ahí adentro, sin echar mano a teorías conspirativas. Simplemente la forma que están manejando el secretismo y la confidencialidad hace justificables las objeciones y las dudas que se plantean en torno a ese contrato. A mí, sin hacer una gran investigación, como lo hiciste vos con tu nota, yo te digo, Israel carece de agua, el agua es muy escasa, Argentina le sobra, y hoy tenemos una ley de bases, un decreto que hace todo fácil
para el foráneo y todo difícil para el local, todo muy fácil para el gringo, ¿no? Así que Y esa, ¿hasta qué punto es posible? El planteo también es ese, ¿no? ¿Por qué no se recurrió a una? En el contrato figura transferencia de tecnología, sí, es lo que sucede habitualmente, no ocurre. sí, No se formó un equipo conjunto entre técnicos e ingenieros argentinos, los de Mecorot, para poder trabajar en conjunto, sino que el trabajo lo hace Mecorot. Vienen, trabajan y se van. Y lo sorprendente, el equipo de Mecorot está dirigido por un ciudadano israelí nacido en la Argentina, Diego Berger. ujú, Diego Berger es un ingeniero hídrico egresado de la Universidad de Buenos Aires. ujú. Emigró a Israel en los años 90 y se doctoró en filosofía y en recursos hídricos en el Instituto Tecnológico de Israel. O sea que hay una formación con capacidades a formar grandes cuadros. La Sí. misma empresa que viene a suplantarlos nos está demostrando que sí. ¿Qué los han obviado? Todo demasiado simple para el otro, demasiado complicado para nosotros. Totalmente. Alejandro Pairone, gracias por estar por tu tiempo aquí en Comunas AM en Radio Belgrano. Al contrario, nos volveremos a encontrar.